apreciando la puntualidad de nuestro invitado, de quienes forman parte de la mesa del presidio, así como de muchos de ustedes que llegaron a las 4 en punto, parece bien, vamos pues a dar inicio a la clausura con el último tema, un tema de mucho interés, este séptimo ciclo de conferencias, teoría y práctica del derecho económico en las ciencias sociales y jurídicas. Como ustedes saben, el tema que nos corresponde el día de hoy es un tema muy interesante que está muy vinculado a los derechos humanos. Es uno de los contenidos temáticos de nuestros cursos en conceptos jurídicos fundamentales y luego en otras materias. Previo a hacer la presentación de nuestro invitado, me permitiré comentarles a ustedes quienes integran la mesa de nuestro presidio. Se encuentra con nosotros el maestro Espiridión Medina García, presidente de la Academia de Derecho Público. Con nosotros la maestra Verónica Valencia Salazar, presidenta de la Academia de y por supuesto se encuentra con nosotros nuestro invitado, maestro Juan Manuel Torres Barajas. Quiero darle el uso de la palabra a nuestro invitado, quien es un excelente maestro que ha desempeñado además importantes cargos públicos en nuestro estado y a nivel federal. Me voy a permitir leer a ustedes una breve semblanza curricular de nuestro invitado y amigo. El maestro Juan Manuel Torres Barajas es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Tiene la maestría en Derecho Penal en la Universidad de Guadalajara, el cual obtuvo su examen de grado con la tesis La importancia de elaborar programas de auxilio, tratamiento y prevención a la víctima. Es especialista en Derecho Penal Económico, el cual lo cursó en la Universidad de Castilla-La Mancha, en España, en el año del 2002. Diplomado en Sistema Acusatorio Adversarial, Juicios Orales por el Poder Judicial del Estado de Oaxaca y la Universidad Anáhuac de Oaxaca. Certificado por la H. Académica de la Maestría en Derecho de la Universidad de Guadalajara como docente especializado en el nuevo sistema de justicia adversarial. Es de los pocos juristas a nivel nacional que tiene certificado por el Comité de Capacitación del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal, CETEC, la cual obtuvo en octubre del año 2013. Como catedrático, es maestro de diversas materias, impartiendo el curso de Derecho Procesal Penal desde el año de 1984 a la fecha. Miembro de la Academia de Derecho Procesal Penal en el FUSH, anteriormente Facultad de Derecho, y ponente en múltiples foros y en diversos temas de procuración y administración de justicia. Entre los cargos públicos desempeñados, se ha desempeñado nuestro invitado, el maestro Juan Manuel, como agente del Ministerio Público, subdirector de la Policía Judicial del Estado de Jalisco, director de la Policía Judicial del Estado de Jalisco, subprocurador general de Justicia en nuestro Estado y procurador general de Justicia también en nuestro Estado. También se ha desempeñado como jefe del Departamento de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social en nuestro Estado y director del Registro Civil en el Estado de Jalisco. Como ven ustedes, tiene una amplia trayectoria, no solo como maestro, sino también en el ámbito profesional. Así que, sin más preámbulos, y previo a darle el uso de la palabra al maestro Juan Manuel Torres Barajas, les pido a ustedes que de nueva cuenta lo recibamos con un caluroso aplauso.
pues agradezco esta invitación, maestro Espíritu Medina García, maestro Ricardo, la maestra Verónica, a todos ustedes por estar aquí en esta aula interesados en un nuevo sistema acusatorio adversarial. La publicidad y la prensa nos ha metido mucho en la idea de los juicios orales. De eso vamos a hablar, pero el sistema es otro sistema acusatorio adversarial. Este sistema acusatorio adversarial nace con la reforma del 11 de junio del 2008, en donde se lleva a cabo una serie de modificaciones y reformas a 15 artículos de la Constitución para dar así nacimiento a este sistema acusatorio. Un sistema acusatorio garantista, un sistema acusatorio que tiene como propósito respetar los derechos humanos, que tiene como propósito lograr el esclarecimiento de los hechos y como propósito también que no quede ninguna persona impune por la comisión de delito y también garantizar a la víctima la reparación del daño y la restauración de esa prestación ya adquirida. Bien, correcto. Entonces, insisto en que este nuevo sistema acusatorio adversarial que nace en la reforma del 2008, cuya reforma da un término de 8 años a todas las entidades federativas y a la propia federación para que adopten un nuevo sistema penal. Nuestro sistema tradicional fue totalmente combatido con las argumentaciones y las exposiciones de motivo para dar nacimiento a este nuevo sistema. Un sistema tradicional que nos dicen lleno de corrupción, que nos dicen que no está el juez presente cuando debe estarlo en todas las audiencias, que no hay una verdad del testigo, que todo esto debe de cambiar y que debe de cambiar con este nuevo sistema acusatorio. Pues sí es cierto, debe de cambiar la cultura de la mentira por la verdad. Debe de cambiar la cultura de la corrupción por la honestidad. De tal manera que hemos cambiado las leyes y ahora vamos a cambiar nosotros. Y si nosotros no cambiamos, pues de nada sirvió cambiar las leyes. Esa es nuestra meta que tenemos ahora con este nuevo sistema acusatorio. Bien, este nuevo sistema acusatorio va a contar con 3 etapas. 3 etapas que se reduce, lógicamente, el número de etapas que había anteriormente, que eran 6. Hoy vamos a tener la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio. Y véase cómo hasta el final está lo que vamos a llamar juicio oral. De tal manera que vamos entonces a ver que en este sistema acusatorio no es importante tanto los juicios orales. Lo importante es la solución de todos los asuntos, el mayor número de asuntos, y que se cree que debe ser 90 o 95%, sin que se llegue a juicio oral, terminar estos en la etapa de investigación y en la etapa intermedia. A eso le estamos apostando, a que va a haber una posibilidad de solucionar los conflictos sin necesidad de llegar al juicio oral, y voy a tratar de explicarlos sintéticamente para ver que nos alcance el tiempo. Bien, entonces vamos a partir de que hay un interés del Estado en que exista una solución de conflictos de manera anticipada. Pero vamos a ver cómo va a iniciar esta forma de
solucionar los conflictos y quiénes son los encargados de aplicar estas soluciones de conflictos. El Ministerio Público, de acuerdo al artículo 21 constitucional, es el facultado para investigar los delitos. Y nos dice el mismo artículo 21 que será también facultad de la policía llevar a cabo investigaciones, lo que no sucedía antes. Antes rezaba dicho artículo que el Ministerio Público sería el encargado de la investigación, auxiliado por una policía. Y esa policía pudiera ser denominada en las entidades federativas de diferente forma. Aquí le hemos llamado policía investigadora, en otros estados policía ministerial. Bien, hoy tu Ministerio Público vas a recibir esas denuncias en la etapa de investigación, pero en la fase inicial. En la fase inicial tenemos una serie de actividades y ustedes a ver si las alcanzan a leer ahí, que nos dice recibir la querella o denuncia. Con la denuncia o querella, el Ministerio Público tiene la obligación de iniciar una investigación, repito, que será plasmada esta en lo que hoy vamos a llamar carpeta de investigación. ¿Ustedes estaban familiarizados o habían escuchado hablar de una averiguación previa? Hoy vamos a sustituir esta averiguación previa por una carpeta de investigación. ¿Y por qué se da esto? Porque en el procedimiento tradicional teníamos juicios y teníamos sentencias en base a pruebas preconstituidas. Pruebas preconstituidas, ¿por quién? Por el Ministerio Público. Todo lo que actuaba el Ministerio Público quedaba asentado, teniendo un valor pleno todas sus actuaciones en esta etapa de averiguación previa. De tal manera que si esa averiguación previa era remitida a un juzgado y las partes no ofrecían ninguna prueba ante el órgano jurisdiccional, no importaba. El juez condenaba en base a lo actuado por el Ministerio Público, en base a lo actuado y asentado en esta averiguación previa, y ahí asentábamos las pruebas. Hoy no vamos a tener pruebas en esta etapa inicial, en la fase de investigación. En la carpeta de investigación, el Ministerio Público va a ir asentando todos los datos, indicios que puedan servirle a él para llevarlos como prueba. ¿A dónde? Al juicio oral. No tendrá el carácter de prueba ningún elemento, indicio o dato que se encuentre, sino hasta que éste se desahogue ante el tribunal de juicio oral. Bien, entonces ahora tu Ministerio Público en esta fase inicial vas a recibir esa denuncia, vas a recibir esa querella y vas a llevar a cabo una investigación a través de la policía. Tú vas a coordinar las investigaciones, Ministerio Público, y vas a dirigir a la policía para que recabe esos elementos, esos datos que puedan servir como prueba en un futuro. ¿Por qué va a ser así? Porque el Ministerio Público va a ser el responsable de la acusación y va a ser el responsable de demostrar el hecho y de demostrar la responsabilidad. Si tú, Ministerio Público, como el día de hoy, realizas actos en el lugar de los hechos y encuentras evidencias en determinados lugares, cuando tú quieras estar en la audiencia de juicio oral ofreciendo pruebas, no lo vas a poder hacer, porque entonces serás testigo y no serás Ministerio Público acusador. Entonces, tú nada más vas a coordinar esa investigación en esta etapa para que puedas, en la audiencia de juicio oral, ofrecer como prueba al policía que encontró esa evidencia. ¿Correcto? En esta carpeta de investigación, tú vas a procurar resolver lo más posible
en esta primera fase los asuntos. No queremos ir tanto al juicio oral porque no va a prosperar el sistema si así vamos a pretender hacerlo. Van a llegar lo que ya no es posible solucionar. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer en esta etapa de investigación en su fase inicial? Voy a llamar a las partes para ver si puede ser posible que lleguen a una solución de su conflicto. Lógico que no es aplicable las salidas alternas para todos los delitos, pero sí en un gran número. De tal manera que vamos a hablar entonces de una justicia restauratoria y de una reparación del daño, a efecto de que se pueda concluir esta fase inicial sin que se llegue al órgano jurisdiccional. Y por ello se dio la creación de la Ley de Justicia Alternativa. La Ley de Justicia Alternativa, que crea un instituto en donde va a estar con personal capacitado para invitar a estas partes en conflicto a llegar a una solución. Y vamos a buscar a través de este método de mediación, de búsqueda de la reflexión, para que acepten esta forma de solución de conflicto y llevar a cabo una justicia restauratoria. La reparación del daño es una parte de la justicia restauratoria. A través del delito se dañó una parte de la sociedad a una persona que se le vulneró un derecho jurídico protegido por la ley. Y ahí existe un mal, ya no hay una sana convivencia. Necesitamos restaurar ese mal que se ha creado con el delito. Y vamos a procurar que se llegue a esa sanación por parte de la víctima y lograr que en un momento dado la víctima diga: estoy totalmente conforme, convencido, perdono a mi agresor, seguimos siendo vecinos, él me promete que ya no va a poner su carro en mi cochera, que fue el motivo de que nos liamos a golpe, etcétera, y todo en paz. Hemos logrado una justicia restaurativa. Hay una manifestación, hay un acuerdo de ello, y logramos así la terminación de una averiguación, de esta investigación, de la carpeta de investigación. Y así vamos a ir encontrando una serie de formas de terminación de esta carpeta de investigación. También tenemos que el Ministerio Público en esta fase tiene la necesidad de llevar a cabo actos de investigación que causan vulnerabilidad a los derechos fundamentales de personas o bien garantías constitucionales del gobernado, que el Ministerio Público en su afán de investigar puede causar una molestia. Esta actividad del Ministerio Público, cuando se vaya a causar molestia a alguna parte de la sociedad, debe de acudir a lo que hoy surge como figura jurisdiccional, juez de control. Entonces, este término novedoso para ustedes: habrá un juez de control independiente al juez de juicio oral. Este juez de control va a supervisar y autorizar los actos de molestia. Por lo tanto, tu Ministerio Público tienes en tu carpeta de investigación datos de que en esa finca se encuentra un vehículo robado, de que en esa finca se encuentra un arma que arrojó el responsable del delito, en que hay ciertas evidencias, etcétera. Bien, para ello entonces solicita la autorización del juez de control para que él autorice mediante escrito esos actos de molestia a los demás particulares que se verán afectados. Tu Ministerio Público puedes entrevistar al inculpado
Ojo aquí, no podemos obligar al inculpado a declarar. Cualquier policía que trate de interrogar al inculpado y el inculpado acepte contestar ese interrogatorio, que así se lo vaya a hacer, deberá de conducirlo al Ministerio Público para que ahí se le hagan saber todos sus derechos y en presencia de su abogado así manifieste lo que él así sea su voluntad. Creo que eso nunca lo va a lograr el Ministerio Público si sigue los métodos garantistas. Ahorita se lo llevan y ahorita lo hacen hablar y ahorita recogen todos los vehículos y ahorita localizan cadáveres, etc. Ojo, nos dicen con este sistema, y qué malo que no se haya aprobado ya los juicios orales, porque ahora sí con los juicios orales vamos a combatir al delito, al delincuente. No es cierto. Este sistema es más garantista. Por lo tanto, tu Ministerio Público vas a tener que trabajar más en tu investigación de una manera técnica, científica, para que puedas acreditar la responsabilidad de un sujeto a quien se le atribuye un hecho. Bien, pues entonces tu Ministerio Público vas a acudir ante el juez de control para solicitar todos estos actos de molestia. Y ahí tenemos al Ministerio Público trabajando en encontrar todos los elementos que puedan servir para ejercitar la acción penal. ¿Qué es ejercitar la acción penal? Es esa facultad que tiene el Ministerio Público para acudir ante el órgano jurisdiccional a efecto de solicitar que se abra el proceso en contra de determinada persona para que éste reciba la sanción que así merece por ese delito que ha cometido. ¿Y ante qué órgano jurisdiccional voy a ejercitar la acción penal? Ante el juez de control. Ante este juez de control que les decía que vamos a pedirle la autorización para ciertos actos de investigación, también vamos a realizar la acción penal. ¿Cómo vamos a realizar esa acción penal? Bueno, una vez que tengamos los elementos para acreditar el hecho y para acreditar que el inculpado posiblemente participó en ese hecho, hasta entonces vamos a acudir ante el órgano jurisdiccional. Otra novedad, no vamos a hablar ya de los elementos del cuerpo del delito ni de la probable responsabilidad. Hoy nos exige el 16 constitucional que debemos de acreditar el hecho y de que debemos de acreditar que el inculpado probablemente participó en ese hecho suficiente para ir con el juez de control y ejercitar la acción penal. Pero en este ejercicio de la acción penal que estamos hablando ahorita, nos estamos refiriendo a una investigación sin detenido. ¿Puede haber detenidos en esta investigación que realiza el Ministerio Público? Sí, en dos supuestos: cuando exista flagrancia o cuando exista caso de urgencia. La Constitución nos define ya qué es flagrancia. Antes no lo definía. Y ¿el particular puede detener a una persona? Sí, en el caso nada más de flagrancia. Y este particular deberá de poner a disposición de inmediato ante la primera autoridad que encuentre al detenido, y esta autoridad de inmediato a disposición del Ministerio Público. Y ahora sí, tu Ministerio Público, veamos que ya tenemos carpeta de investigación sin detenido y que ya tenemos carpeta de investigación con detenido. Si tenemos esa carpeta de investigación con detenidos, debemos de resolver en 48 horas si se ha de consignar al juez de control o no. Bien, el Ministerio Público ha decidido ejercitar acción penal en contra de estas personas en estos dos supuestos, de tal manera que el juez de control va a tener una actividad que realizar. ¿Qué actividad realiza
el juez de control, al recibir a un detenido, es calificar de legal o ilegal la detención que llevó a cabo el particular, el policía o el Ministerio Público. Si no cumpliste con los requisitos de la flagrancia o del caso de urgencia, juez de control lo va a poner en inmediata libertad. De tal manera que veamos que no va a ser fácil para el Ministerio Público llevar a cabo detenciones si no respeta esos requisitos que así están establecidos. Pero ¿cómo vamos a llevar a cabo esa calificación de la detención? Juicios orales. Bien, la oralidad será el medio por el cual se habrá de regir este nuevo sistema. De tal manera que la última etapa que nos habla de juicios orales, también vamos a observar la formalidad de la oralidad en las audiencias que celebre el juez de control. Por lo tanto, el día de hoy estamos aquí recibiendo a este detenido y yo, juez de control, estoy escuchando al Ministerio Público, al defensor y al inculpado. Ahora sí, defensores, vamos a tener que capacitarnos y conocer el caso que estamos nosotros defendiendo. En la actualidad ganamos a veces asuntos sin siquiera hacer un solo escrito. Hoy no, hoy tenemos que conocer perfectamente de lo que estamos hablando. De manera verbal, Ministerio Público, que estás aquí ejercitando acción penal en contra de esta persona, dime las circunstancias en que detuviste a esta persona. Y ahí el Ministerio Público empieza a narrar. Y otra de las cuestiones, prohibido leer. No vamos a llegar con nuestra carpeta de investigación y vamos a leer todo el acta que levantamos. Vas a expresar cómo es que sucedió la detención. ¿Cuáles son los elementos de prueba que tuviste por acreditados para que se diera la flagrancia o que se diera el caso de urgencia? ¿Por qué? Porque también debemos de respetar los principios que no les he comentado, que menciona el artículo 20 constitucional. El sistema acusatorio será regido por el principio de publicidad, de contradicción, de inmediación y de inmediatez, y concentración. Por lo tanto, en esta audiencia que estamos celebrando, en donde el Ministerio Público me trae a esta persona detenida, puede estar presente cualquier persona. La publicidad es que cualquier persona del público o la prensa puede estar presente en estas audiencias, porque vamos a hacer un procedimiento transparente. Yo pues no puedo apreciar totalmente diferente a lo que todas las personas están viendo y escuchando. Por lo tanto, debo de ser congruente con lo que estamos ahorita presenciando, con lo que las demás personas están viendo y con la exposición del Ministerio Público de la Defensa. ¿Qué decías tú, Ministerio Público? Ahora tienes el uso de la voz, tu defensor. El defensor, observando el principio de contradicción, tiene derecho de combatir todo lo que ha dicho el Ministerio Público. No es cierto que le tuvieron a esa hora, no es cierto que lo tuvieron en ese lugar, no es cierto que iba a la central camionera como dice, no es cierto que iba a tomar el avión. Esa reserva de boletos se la hizo el mismo Ministerio Público, él no había hecho ninguna reserva de avión y lo trata de justificar con esa reserva del boleto, etc. Ya se imaginarán ustedes lo que pueda argumentar el Ministerio Público, pero ante el principio de contradicción, la defensa debe de actuar. En la actualidad no es así. Llegamos con el juez y le decimos, le acaban de traer a su disposición a un detenido. Sí, ¿me puede hacer favor de esperarse ya 15 minutos o media hora? Estoy leyendo las actuaciones. Ahora sí pase. ¿Quedó formal, legal la detención o ilegal la detención? El juez, en la lectura que da a lo que actuó el Ministerio Público, así resolvió. Hoy no.
vamos a escuchar al Ministerio Público, vamos a escuchar al defensor y yo voy a decidir si fue legal o ilegal esa detención. ¿Correcto? Ahí tenemos entonces que el juez decide ponerlo en libertad o ponerlo o dejarlo detenido en razón a que sí fue legal la detención. Esta es una primera audiencia, Bien, me regreso un poco, a veces sé que tienen ya conocimientos jurídicos y sé que han ya tratado temas penales. Ahora me regreso a esa etapa de investigación, a esa carpeta de investigación, porque quedamos en que el Ministerio Público iba a tratar de resolver el mayor número posible sin ir al juez, y resulta una nueva figura que se llama criterios de oportunidad. El Ministerio Público está facultado para aplicar criterios de oportunidad y no ejercitar la acción penal aun cuando esté acreditado el delito y aun cuando esté acreditada que esta persona pudo haber participado en ese hecho. Bien, entonces ya tenemos una gama más amplia para poder nosotros resolver estos asuntos sin irnos al juez, sin ir a juicio oral. Tu Ministerio Público tienes a esta persona que lo sorprendieron cuando estaba robando y que al tratar de huir, pues cayó de la azotea, se quebró las dos piernas, ya no va a poder caminar. ¿Qué más castigo quiere que quedar en esa condición? ¿Es responsable del delito? Sí. ¿Hay señalamientos? Sí. Pero ¿para qué gastamos al sistema procesal penal para llevarlo a juicio cuando queda en esas condiciones? ¿Correcto? Entonces voy a aplicar un criterio de oportunidad. No es importante este asunto para mí. Otros asuntos también serán de poca relevancia. ¿Para qué ejercito acción penal por este robo simple? Que si bien es cierto lo sorprendieron en el centro comercial, pues ya pagó la mercancía, ya se desistieron, etcétera. Criterio de oportunidad, no ejercito la acción penal. Tu persona inculpada, tienes este grado de participación en esta banda delictiva, en esta organización delictiva. En tu delito que has cometido existen otros delitos mayores y otras personas de más importancia. Colabora conmigo, Ministerio Público, para que cesen esa comisión de esos delitos, y también colabora para detener a los demás miembros de esta banda organizada, y a ti no te voy a molestar, no voy a ejercitar acción penal en contra tuya. Criterios de oportunidad, ¿correcto? Entonces ahí vamos manejando estas salidas que nos permiten, lógicamente, ir terminando y terminando asuntos. Bien, estas investigaciones también puede ser que, a pesar de que ya realicé todas las actividades de investigación, pues no encuentro forma de acreditar la responsabilidad de esta persona. O ya investigué y no es delito. Entonces voy a tener también la facultad de archivar de manera temporal un asunto o de manera definitiva. Voy a estar sacando de la tarea de investigación un gran número de averiguaciones por estos conceptos. Resulta que hoy he recibido una denuncia de que en el Estadio Jalisco o en el de Chivas robaron a una cartera, y el ofendido dice, ahí traía todo mi quincena, para él es lo más importante, quiero que investiguen. ¿Y qué resulta de importante para el Estado? Para el Estado no le es importante, porque le robaron quizás 5,000, 6,000 pesos. Bueno, pero eso era todo lo que tenía, correcto. Pero ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a canalizar esta investigación a 2 o 3 agentes para que vayan al Estadio Jalisco e investiguen a ver quién se robó esa cartera.
Y resulta que cuando llegan, pues estaba lleno el estadio y tienen que entrevistar a las miles de personas que entraron por esa puerta. Entonces, vamos a mandarla a un archivo, pero a la vez vamos a alimentar una base de datos que nos permita tener la posibilidad del día de mañana llevar a cabo acciones de política criminal. Han robado tantas carteras en la puerta 7 que ahora sí se justifica que mande yo un grupo de policías para que detengan a los que están robando en puerta 7, ¿correcto? Entonces ya es una canalización de recursos a un caso importante, a una serie de actos que están dando, y vamos a frenar esas conductas. Así debemos de ir racionalizando los recursos para que estos sean efectivos. No queremos desgastar recursos importantes para casos relevantes en cosas que quizás de otra manera se puedan ir solucionando en el camino. Bien, ya estoy terminando con esta etapa inicial y vamos a pasar entonces ante el juez de control, en donde ya tenemos el ejercicio de la acción penal con una persona que fue detenida, o bien con una persona a quien se le está llamando al juez de control porque se ha ejercitado la acción penal. Ojo, nos preguntamos, formas de hacer comparecer al inculpado ante el juez. Porque hoy resulta que ya no habrá prisión preventiva. Ya vamos a dejar de detener para investigar y hoy vamos a investigar para detener. Por lo tanto, ya no va a haber esa libertad bajo caución que ahorita tenemos, pues ya una cultura y un conocimiento pleno, que el artículo 20 constitucional en su fracción primera nos decía que toda persona tiene derecho a salir libre inmediatamente cuando así lo solicite, siempre y cuando no sea delito grave. Bien, pues hoy ya no vas a poder girar orden de aprehensión tú, juez, a petición del Ministerio Público, a menos de que así sea de los casos en que merezca prisión preventiva de manera oficiosa. Y el artículo 19 constitucional nos señala cuáles son los delitos que merecen prisión oficiosa, y son lógicamente los más graves: el homicidio, el secuestro, trata de personas, los que son contra la seguridad nacional, etc. De ahí en más, entonces, vamos a hablar de medidas cautelares. En vez de prisión preventiva, vamos a aplicar medidas cautelares, y que ahorita en su momento voy a decirles cómo las vamos a aplicar. Por lo tanto, tu Ministerio Público, hoy te acudes con el juez de control a pedir que se llame a fulano de tal a que se le realice la imputación. Entonces lo vamos a llevar a cabo analizando cada caso concreto. Cada caso concreto dependerá si giramos orden de aprehensión o si giramos una orden de citación o presentación. Si tu Ministerio Público, de acuerdo a la naturaleza de este hecho y de acuerdo a la persona a quien le atribuyes el hecho, consideras que en su momento de decretarse auto de vinculación a proceso vas a pedir la prisión preventiva, entonces sí pide orden de aprehensión, y si no, nada más una orden de citación. ¿Correcto? Entonces estamos ante esas dos posibilidades y van a comparecer ante el juez de control, citado o con orden de aprehensión. ¿Y qué vamos a hacer ante el juez de control? Vamos a formular la imputación. ¿En qué va a consistir la imputación? Es una audiencia en donde también de manera oral el Ministerio Público le informará al inculpado los hechos que le está atribuyendo, y en donde el inculpado, conocedor de todos sus derechos y con la asistencia de su abogado defensor, también hará la exposición que así corresponda ante esa imputación. Recuérdese, hubo un caso
de detenidos y que se calificó de legal de detención. Pues después de esta calificación de legal de detención, sigue la audiencia de imputación. ¿Y qué le dice el juez a la persona a quien se le atribuye el hecho? No vamos a hablar ahorita de responsabilidades todavía. Le estamos diciendo al inculpado que se le atribuye la comisión de un robo sucedido tal día, a tales horas, en tal lugar. ¿Entendiste, inculpado, qué es lo que te está atribuyendo el Ministerio Público? Yo no soy responsable, no digo que sea responsable, que si entiendes el hecho que se atribuye, eso es realizar la imputación, informarle el hecho que se le está atribuyendo. Ahora sí, ¿quieres ofrecer alguna prueba o quieres declarar? Tienes 72 horas o 144 horas, si tú lo deseas, para ofrecer pruebas. Pues no deseo ofrecer pruebas o deseo ofrecer pruebas en esta etapa de las 72 o 144 horas. Concluye este término, o bien inmediatamente después de que dice el inculpado que no desea declarar y que no tiene pruebas que ofrecer, sigue otra audiencia que se llama de vinculación a proceso. Si ustedes han escuchado hablar del auto de formal prisión, ya nos vamos a olvidar de él y en su lugar vamos a hablar de auto de vinculación a proceso. En esta audiencia, el Ministerio Público, también de manera verbal, va a expresar las razones jurídicas y elementos e indicios que tiene para acreditar el hecho y acreditar que probablemente el inculpado participó en ese hecho. Pero tú, defensor, también de viva voz, vas a explicar el por qué no tiene razón el Ministerio Público en que pida la vinculación a proceso. Aquí debemos de tener argumentación jurídica, debemos de citar los datos, los indicios, las pruebas que tengamos y darle ese sentido jurídico para convencer al juez de esa pretensión que nosotros tenemos como Ministerio Público o como defensor. El juez ya no es parte en el proceso. Se borra el procedimiento inquisitivo o mixto que teníamos y hoy tenemos un sistema acusatorio en donde el juez únicamente servirá o tendrá el principio de inmediación, estará en medio, estará presente, escuchando las partes y viendo el desahogo de las pruebas. Por lo tanto, tú, juez, ya no tienes ninguna facultad para investigar por ti mismo. Antes existía la posibilidad de que el juez, para mejor proveer, ordenaba una diligencia, ordenaba ciertas pruebas, etc. Hoy ya no, ¿correcto? Decide el juez vincular a proceso. Tienes el uso de la voz, Ministerio Público. ¿Para qué le darán el uso de la voz al Ministerio Público? Porque si no hablas, esta persona se va a ir. He decidido yo, juez, vincular a proceso. Ya dije, vincula a proceso. Sí, pero yo no puedo actuar, juez, de mutuo propio. Debes tú, Ministerio Público, debes tú, defensor, decirme qué quieres. Yo, Ministerio Público, pues, hoy que has decretado el auto de vinculación a proceso, pido como medida cautelar para esta persona que se le acaba de vincular al proceso, para someterla al proceso, para que no se vaya a evadir, puedo pedir medidas cautelares. Y se abre un abanico de medidas cautelares para asegurarnos que esta persona no se evada de la acción de la justicia, teniendo como única razón, como última razón y como última medida cautelar la prisión preventiva. Por lo tanto, yo, Ministerio Público, pido que se le fije una caución, pido que se le arraigue en su domicilio, pido que se le ponga un dispositivo de localización
para efectos de que permanezca en su hogar o que nada más se traslade de su hogar a su trabajo y que no salga de ese radio, etc. Bien, entonces eso es lo que pide el Ministerio Público. Tiene el uso de la voz el defensor. Considero que es una medida exagerada. Mi defenso no tiene ninguna intención de evadirse de la acción de la justicia. Esa caución que pide de 100,000 pesos creo que es exagerada. Bastaría con 20,000 pesos. Mi defenso tiene un domicilio desde hace 30 años en esta ciudad, tiene un trabajo estable, ha conformado una familia, etc. El juez, escuchando las dos versiones, decide cuál de las medidas cautelares va a imponerle al detenido. Pero ojo, el principio de contradicción y de manera oral. ¿Correcto? Bien, se ha decretado auto de vinculación al proceso y se han dictado las medidas cautelares para que continúe el proceso. Tienes el uso de la voz, Ministerio Público. Ojo, nuevamente, ¿qué quiere el Ministerio Público? Pido que se me dé un tiempo determinado, 4, 5, 6 meses, para terminar mi investigación y decidir si acuso o no. ¿Correcto? Algo que también no les había comentado, el Ministerio Público tiene su carpeta de investigación y nunca se la ha dejado al juez de control. Él sigue conservando el control de la investigación. Él sigue conservando esa carpeta de investigación. Tu defensor, tú llevas tu investigación también. Puedes también llevar a cabo tus registros de la investigación que tú estás haciendo. Pero es que hay actos que yo no puedo investigar por no tengo el carácter de autoridad y no me atienden mis peticiones cuando yo quiero recabar algún elemento de prueba. Tiene la facultad tu defensor de pedirle al Ministerio Público que practique determinada diligencia o bien pedírselo al juez de control que lleve a cabo tal acción para que tú puedas terminar también o concluir esa investigación. A esto, quienes conozcan ya del procedimiento tradicional, a esto le llamamos periodo de instrucción. Y a esto le llamamos en este nuevo sistema fase complementaria. Fase complementaria, que ya vamos a concluir con esta etapa de investigación. Ministerio Público en 4 meses, 5 meses. ¿Qué dice el defensor? Son muchos 6 meses. De acuerdo a lo que tiene su carpeta de investigación, basta con 1 mes para que concluya su investigación. Decido que 1 mes, decido que 2 meses, lo decide el juez de control. En ese tiempo tú debes de concluir esa investigación. El hecho de que estemos ya en esta fase no quiere decir que no podamos llegar a acuerdos entre las partes para terminar con el procedimiento. Todavía sigue habiendo la posibilidad de los acuerdos reparatorios, de tal manera que si hay ese acercamiento y esa posibilidad de pagar la reparación del daño y de que así se pueda resolver el conflicto, pues hagámoslo. También en esta fase podemos llevar a cabo la suspensión condicional del proceso. Figura nueva, ojo, suspensión condicional del proceso. Estamos buscando solucionar los problemas, los conflictos. El sistema penitenciario tiene como finalidad llevar a cabo una serie de tratamientos, de cursos, orientaciones al detenido para cambiar su conducta negativa por conducta positiva. Eso es lo que hacemos supuestamente en el Centro de Readaptación Social, en las penales. Bien, como ha servido de escuela del crimen, hoy pensamos no hacer eso. Vamos a llevar a cabo la suspensión condicional del proceso cuando me presentes un plan que permita a mi juez de control convencerme de que si cumples con ese plan podamos llevar a cabo el sobreseimiento de esta causa que seguimos en tu contra. Bien, ¿qué plan voy a ofrecer? Yo te propongo, Ministerio Público, para que le digas al juez de control que me comprometo durante 1 año
asistir a mi escuela, asistir a clases de manejo, asistir a la Secretaría de Salud a cursos de desintoxicación, a Alcohólicos Anónimos, a terapias con psicólogo, etcétera, etcétera. Bien, estos son tratamientos en libertad. Esta es una serie de actividades que van a modificar la conducta negativa del individuo por positiva, hacerlo comprender que es menester y es necesario que adopte y respete las normas de convivencia para que no se vuelva a afectar esta sociedad en sus bienes jurídicos protegidos. Ha cumplido durante este año con todas estas condiciones que así se fijó de común acuerdo con el defensor, el inculpado, el Ministerio Público y el juez de control así lo aprobó. Si cumpliste con todo ello, se sobresee la causa. Ya no vamos a ir a juicio oral, ¿correcto? Hemos solucionado otro problema. Véase que lo más importante de los casos los va a resolver el juez de control. Bien, para pasar a la siguiente etapa intermedia, terminamos con esta investigación y vamos a decirle al Ministerio Público qué decide respecto de lo que investigó. El Ministerio Público dice acuso, correcto, en la etapa intermedia que también tiene dos fases, la fase escrita y fase oral. Bien, en la fase escrita, si avanzamos una diapositiva, en la fase escrita vamos a tener la acusación del Ministerio Público, pero también vamos a tener al ofendido. El ofendido que ahora sí se le reconoce como parte y ahora sí se le da la importancia de vida. Y tú, ofendido, tienes derecho a nombrar a un abogado para que esté llevando a cabo la acusación coadyuvante junto con el Ministerio Público. Y vas a tener los mismos derechos que el Ministerio Público en esta acusación. Y hoy que el Ministerio Público ha acusado, te notifico y te doy copia de esta acusación que está haciendo el Ministerio Público. A ti, ofendido, ¿estás correcto? ¿Está bien esta acusación? Puedes mejorarla, puedes argumentar mejores cuestiones que el Ministerio Público y son válidas como si las dijera el Ministerio Público. Bien, defensor, te notifico la acusación del Ministerio Público y la acusación coadyuvante de la parte ofendida. A ver, decíamos, el ofendido tiene derecho a nombrar un abogado, a un abogado. Bien, pero el abogado le va a costar dinero. En la actualidad, el abogado del ofendido es el Ministerio Público. Pero ahora aquí tenemos que el Ministerio Público va a realizar su acción de acusar independiente al ofendido. Y si yo no tengo dinero para pagar un abogado, ¿quién me va a representar? ¿El mismo Ministerio Público? Como en la actualidad ya no es así. Ahora tú, ofendido, también tienes derecho a ser asistido por un abogado público pagado por el Estado. Entonces, si lo solicitas, así se te designará. Bien, entonces pasamos esos escritos del coadyuvante y del Ministerio Público al defensor para que sepa esa acusación que se le está haciendo y así exponga por escrito también su defensa que en su momento así se pretenda. Concluimos la fase escrita de la etapa intermedia. Sigue siendo el juez de control quien participa en la etapa intermedia. No necesariamente deberá ser un solo juez de control. Un juez de control podrá conocer una audiencia de otra, etcétera, o bien puede coincidir que un mismo juez de control esté participando en todas las audiencias de este mismo procedimiento. Una vez recibida la acusación y los escritos del coadyuvante y del defensor,
cita para continuar, para celebrar lo que vamos a llamar audiencia intermedia. La audiencia intermedia, en donde vamos a llevar una serie de actividades, que es la fase oral, y la primera de ellas, que son los acuerdos probatorios. Todo esto pensando en la audiencia de juicio oral, ¿correcto? Estamos con el juez de control y aquí en esta audiencia el juez de control nos pregunta que si hay acuerdos probatorios. Y yo les pregunto, ¿tienen idea de qué pueden ser los acuerdos probatorios? ¿A qué acuerdos probatorios se puede recibir? Vamos a pensar siempre en que todo lo que nosotros nos propongamos debemos de probarlo. Pero ¿para qué vamos a llevar a la audiencia de juicio oral tantas pruebas? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo ahorita respecto de lo que consideremos que ya no es necesario probar? Ejemplo, es un homicidio. Ministerio Público, dices que falleció causa del disparo de arma de fuego. Tu defensor, ¿qué dices a eso? Yo estoy de acuerdo en que falleció por el disparo de arma de fuego, es muy notorio y lógico. El defensor bien pudiera decir, no, la causa de la muerte fue de infarto o fue por otra lesión, no fue por el disparo de arma de fuego. Bien, entonces vamos a tomar acuerdos probatorios. ¿Los dos están de acuerdo en que la causa de la muerte fue ese disparo? Sí. Todas las pruebas que tengan que ver con la causa de la muerte no van a juicio oral, ¿correcto? Esas quedan fuera. Ministerio Público dice que el inculpado fue quien estuvo presente en el lugar. ¿Qué dices, defensor? ¿De acuerdo? Mi defensor sí estuvo en el lugar. Yo lo que voy a probar es que él no disparó. Ministerio Público, todas las pruebas que tienes para acreditar que este sujeto estuvo en el lugar no van a juicio oral. Todas las pruebas que tenías tu defensor para acreditar que él quizás no estuvo ahí no van a juicio oral. Ha habido acuerdos probatorios. Bien. El Ministerio Público dice que el inculpado disparó. ¿Qué dice el defensor? Mi defensor no disparó. Todas las pruebas que tengan que ver con que si disparó o no, sí van a la audiencia de juicio oral. Aquí no hay acuerdos probatorios. Eso sí va a ser debatido en la audiencia de juicio oral. Entonces, vamos a llevar a cabo estos acuerdos probatorios para adelgazar esa audiencia que será, pues, la pretensión de llegar a que un juez de juicio oral así lo sentencie. También nos habla de ofrecimiento y depuración de pruebas. Este es el momento que tenemos como parte en el proceso para ofrecer todas las pruebas. Si no las ofrecemos, no las vamos a poder desahogar en la audiencia de juicio oral. Pero yo, juez de control, voy a vigilar y a supervisar que vaya realmente lo necesario a juicio oral. Tu Ministerio Público estás ofreciendo 5 testigos para acreditar un hecho. No, depuración de pruebas. Basta con 2 testigos para acreditar este hecho. Tú dime cuál de los 5, dime 2 de los 5 y a esos vamos a dejar. Vamos a quitar a 3. Tu defensor estás ofreciendo 5 testigos para acreditar este otro hecho. Es innecesario. Son sobreabundantes estas pruebas. Bien, me estás diciendo que estás ofreciendo 3 periciales para acreditar esta circunstancia. También depuración de pruebas. Véase entonces cómo vamos adelgazando esta posible audiencia de juicio oral. También surge una nueva figura que se llama prueba anticipada.
les dije que nada se iba a considerar como prueba si no era desahogada en la audiencia de juicio oral. Pues resulta que hay excepción, porque está facultándose para celebrar o llevar a cabo pruebas anticipadas, con las mismas formalidades como si ya estuviésemos en la audiencia de juicio oral. ¿Cómo es que puedo justificar yo al juez de control que practique una prueba anticipada? Bien, según el caso concreto, así lo voy a justificar. Véase, juez de control, que en este homicidio, en donde hay una persona o dos personas fallecidas, quedó un testigo, pero ese testigo también está lesionado y está a punto de morir. Si tratamos de que vaya a juicio oral, es muy posible que no llegue con vida. Por lo tanto, yo te pido que autorices la celebración de la recepción de esta prueba de manera anticipada. Sí la voy a recibir y se va a recibir con las mismas formalidades como si ya estuviéramos en la audiencia de juicio oral, de manera pública, con inmediación y con contradicción. Bien, pero me dices que con el principio de contradicción resulta que el responsable no sabemos quién es, huyó, pero vamos a recibir esta testimonial. ¿Y dónde está el defensor? No, lógico, no tiene defensor el inculpado porque todavía no se ha identificado y todavía no se le ha llamado. Entonces vamos a llamar al defensor público, que va a defender a quien no sabe que va a defender, pero ahí va a estar cumpliendo con el deber de defensa y vas a vigilar que esa recepción de esa prueba anticipada sea apegada a derecho, ¿correcto? Es como se va a solucionar ese problema. Esta persona vino de viaje, viene aquí, tiene su boleto, viene de Europa y ya tiene su boleto de regreso y sale el día de mañana o pasado mañana. Autorizo que le tome su declaración, solicito, se le tome su declaración de manera anticipada. Se justifica, ¿correcto? Entonces vamos a celebrar esta prueba anticipada. A los 2 meses, 3 meses que es la audiencia de juicio oral, resulta que ese lesionado no falleció y resulta que casualmente vuelve a regresar aquí esta persona que estaba de viaje en Europa. Pues yo puedo ofrecerlo nuevamente como prueba para que esté presente en la audiencia de juicio oral y ahí pueda así declarar de viva voz, ¿correcto? Entonces ahí vamos avanzando con todo este procedimiento. Terminamos la etapa intermedia y surge, todavía no la terminamos, surge otra figura novedosa, procedimiento abreviado. Insisto, vamos a resolver el mayor número de casos y hoy hay una posibilidad de terminar este asunto mediante el procedimiento abreviado. ¿En qué consiste este? Y nos dice el 20 constitucional: cuando una persona acepte su responsabilidad y sea congruente con la acusación que el Ministerio Público hace, entonces se seguirá un procedimiento abreviado y se le otorgará el beneficio que así marque la ley. Y aquí los abogados los defensores vamos a tener mucha participación en esto, en motivar a nuestro defenso a que opte por un procedimiento abreviado, porque yo, defensor, sé que no voy a lograr la absolutoria en la audiencia de juicio oral, y si ahorita te declaras confeso, te van a reducir la pena. Entonces, preferible ahorita que tengas esta pena baja, arriesgarnos a una pena alta si nos vamos a juicio oral. Bien, entonces aquí tenemos esta otra posibilidad. ¿Y quién va a dictar la sentencia en este procedimiento abreviado? La excepción a que todas las sentencias las iba a dictar el Tribunal de Juicio Oral, en este caso el juez de control puede dictar la sentencia en un procedimiento abreviado. Bien, ya hemos agotado los 90-95% de casos, ya no es posible avanzar más soluciones. Cerramos la audiencia intermedia y citamos entonces sí a la audiencia de juicio
oral. En este acuerdo, en este auto que va a dictar el juez de control, estará señalando el tribunal que es competente para juzgar y las personas que habrán de ir a este tribunal, las pruebas que se recibieron, y citará entonces para que comparezcan tal día, tales horas ante el juez de juicio oral. Llegan al tribunal de juicio oral y ahora sí, aquí vamos entonces a desahogar todas las pruebas que ofrecimos en esta audiencia intermedia. Todo va a ser oral. En esta audiencia todo va a ser oral. No habrá nada por escrito. Ya todo lo que era por escrito ya concluyó. Y ahora sí, Ministerio Público, tienes el uso de la voz. Alegatos de apertura. Se llama alegato de apertura la primera intervención que tiene el Ministerio Público y el defensor cuando llegan a la audiencia de juicio oral, en donde van a exponer su teoría del caso, de qué se acusa y cómo lo vas a probar. Defensor, de qué consideras que es inocente y cómo lo vas a probar. Debemos entonces de debemos de establecer a dónde vamos a ir con el desahogo de todas las probanzas. Yo voy a probar que el inculpado fue quien participó en el hecho, quien privó de la vida de manera dolosa, lo hizo con ventaja, lo hizo a traición, lo hizo con alevosía, etc. Voy a decir qué es lo que voy a probar y con qué lo voy a probar. Defensor, yo voy a probar que mi defenso no es responsable de este hecho, como así quedará demostrado con el desahogo de todas las probanzas. Una vez que se desahoguen las mismas, quedará debidamente acreditado que mi defenso no estuvo en el lugar de los hechos, estuvo fuera del país, estuvo en otro lugar, etc. Ya cada quien tendrá su teoría del caso. Y ahora sí, empezamos a desahogar esas pruebas. Vamos entonces a interrogar al testigo. El interrogatorio al testigo puede ser con preguntas cerradas o preguntas abiertas. Vamos a incorporar información que no sabe el juez que va a juzgar. Ojo, este juez de juicio oral no tiene ninguna información previa de lo que va a conocer hasta este momento. Prohibido que algún juez que haya conocido con anterioridad del hecho pueda juzgar en este caso concreto. De tal manera que si un juez de control hoy es juez de juicio oral, no puede conocer de los asuntos en donde él haya intervenido como juez de control. Y además no puede tener ninguna comunicación de manera privada o particular con las partes si no están ambas presentes. Yo no puedo invitar al juez a comer, porque si lo invito a comer, queda impedido para conocer este caso. Si yo estoy aquí en la sala de juicio oral, yo no me puedo acercar con el juez a platicar si no es el defensor o si no es el Ministerio Público, ¿correcto? El juez debe de tener una frescura en cuanto a sus conocimientos que los va a recibir hasta ese momento. Y ahora sí vamos a interrogar al testigo con esas preguntas abiertas o cerradas. Si hago una pregunta abierta, el testigo tiene toda la posibilidad de ampliarse y dar las explicaciones que así considere pertinentes. Si le hago una pregunta cerrada, entonces nada más contestará lo que así se le está preguntando. ¿Quién debe de interrogar? El oferente de la prueba. ¿Quién puede contrainterrogar? La contraparte. Fórmulas para interrogar, no capciosas, congruentes, que no sean confusas, coherentes, que sean sobre un solo hecho, etc. Son varias reglas para el interrogatorio. Formas de contrainterrogar, como el contrainterrogador quiera hacer las preguntas. Se trata de evidenciar que el testigo está mintiendo.
Por lo tanto, habrá que tener mucho cuidado en ese ofrecimiento de las pruebas testimoniales, porque lógicamente estará el principio de contradicción y la supervisión a través del contrainterrogatorio para evidenciar que nuestro testigo es falso o que no conoce los hechos que así está refiriendo. Y vamos a desahogar las pruebas periciales también. El perito no va a llegar con su dictamen y va a decir: aquí está mi dictamen. No, vas a llegar y vas a explicar cuáles fueron los procedimientos que seguiste para llegar a esa conclusión. Por lo tanto, vamos a tener la posibilidad también, Ministerio Público y Defensor, de interrogar de manera directa al ofendido, al perito. Así vamos entonces desahogando esas probanzas. Una vez desahogadas las pruebas, vamos a terminar con nuestros alegatos de clausura. Ahora sí, Ministerio Público, con todo lo que desahogaste como prueba, ve citando cada una de estas y dile al juez que con ello acreditas el delito y acreditas la responsabilidad. Defensor, lo mismo. Entonces sí, vamos a argumentar. No se trata de ser buenos oradores, se trata de argumentar. No vamos a hacer llorar a un jurado, vamos a convencer jurídicamente al juez de nuestra teoría del caso. Por lo tanto, no nos preocupemos porque no seamos buenos oradores. Bien, el juez, al escuchar este cierre de alegatos de clausura, va a tomar la decisión. Puede haber un receso o puede decir: declaro que esta persona es responsable del delito. Ya es responsable del delito. Pero ¿qué pena vamos a imponerle a esta persona? Viene otra audiencia que se llama individualización de la pena. Ahora sí, tu Ministerio Público, después de que has escuchado que esta persona es responsable, dime qué pena solicitas. Tu defensor, ¿qué opinas? Él argumentará que es una pena muy excesiva. Ya no va a alegar que es inocente. Ahora va a alegar en relación a la pena. Está pidiendo una pena de 30 años. Yo considero que debe ser la mínima. 15 años sería lo correcto, etcétera. Estamos discutiendo ello. Individualizar la pena. Terminamos de individualizar la pena. Ahora vamos a otra etapa de esta audiencia. Es ver lo relativo a la reparación del daño. ¿Cuál es la reparación del daño que está solicitando? Esta reparación, este monto. Ese monto no procede, señor juez. Tome en cuenta que estas facturas no reúnen los requisitos o se refieren a otros daños, etc. El juez decide cuál es la reparación del daño. Se dicta la sentencia y la sentencia será explicada. Ojo, esta es una nueva disposición también. Todas las sentencias serán explicadas de manera verbal por el juez al inculpado, en donde expondrá de una manera directa las razones que tuvo para declararlo responsable y las razones que tuvo para imponer esa pena. Se espera que con esta explicación quede tan convencido el sentenciado de que no haya la interposición del recurso de apelación. Pues, gracias por aguantarme. Hemos concluido con nuestro juicio oral. Bien, como ustedes saben, vamos a abrir una ronda de preguntas o comentarios para aquellos compañeros asistentes a este foro. Y bueno, ustedes tienen la palabra, jóvenes, maestros, para hacer alguna pregunta o algún comentario en relación a esto. Sí, pues mi nombre es Juan Cervantes. La pregunta que tengo es sobre el intermedio. La pregunta que me hago es de que si el juicio que se hace al dar la sentencia
ejemplo, que dicen que la sentencia de quedar en juez de control es también público o es individual. Es público también. Es público. Buenas tardes, mi nombre es María Dolores Velázquez. Mi pregunta es referente a, entonces, en la etapa donde dice que ya no se, el acusado o el culpable ya no se presentará ni se detendrá, entonces se van a evitar o quitar ¿cómo se llama? Las amparos. O sea, antes cuando a uno se le acusaba o un acusado, se le imputaba un delito, inmediatamente se amparaba para que no fuera detenido. Así tengo algo de Sigue existiendo los amparos. El sistema de los juicios de amparo van a seguir idénticos. Bueno, ya hay una nueva ley a partir del 2011, pero la figura del amparo sigue existiendo. ¿De qué me voy a amparar? ¿Contra qué me voy a amparar? Me voy a amparar contra la detención arbitraria que quiere cometer el Ministerio Público con una orden de detención. Me voy a amparar contra el auto de vinculación a proceso. Me voy a amparar contra esa medida de la orden de presentación que se giró en mi contra. Me voy a amparar contra esta medida cautelar de prisión preventiva o de arraigo domiciliario, etc. Sigue la figura del amparo. Y ya por último, entonces en estos procedimientos, estos nuevos juicios orales, supongo que todos los que intervienen, tanto ministerios, jueces, todos van a llevar una capacitación. Sí. Nos dicen que si tenemos a las tres partes, el defensor, Ministerio Público y juez, y alguno de estos no conoce el sistema, pues se va a caer el sistema. Será la capacitación para todos. Ojo, se me pasó y ahorita me recuerda a su pregunta. El abogado que intervenga como defensor así lo acreditará con su cédula, pero no es solamente que presente su cédula. El Código Nacional dice que cuando el juez advierta que el abogado, pudiera ser hasta el Ministerio Público, que no conozca el sistema, le notificará al inculpado que su defensor no conoce el sistema, que tiene derecho a nombrar otro y si no, se le nombrará uno de oficio. Por lo tanto, no porque seamos ya abogados vamos a poder litigar en el tema. Habrá que acreditar que sí lo conocemos. Sería todo, gracias. Buenas tardes, mi pregunta es en relación a si en el sistema actual está la figura de los careos. No sé si vaya a desaparecer o se integre dentro del desahogo de pruebas. El nuevo código no nos habla del careo, pero sí nos habla de que todo será utilizado como tal lo que las partes así consideren. Entonces, en un momento dado, así se puede ofrecer. Pues, una pregunta más. Sí. Bien, el tiempo mínimo que dura o máximo que puede durar un procedimiento, no más de un año. Y el tiempo máximo de la investigación, 6 meses. Cuando les hablé de que el Ministerio Público, después del auto de vinculación a proceso, pedía un término para concluir con la investigación, no puede rebasar los 6 meses. Y la garantía es de que en un año debe de ser concluido, a menos de que la prolongación del juicio sea en beneficio del inculpado para el desahogo de las pruebas que él se haya ofrecido. Pues muchas gracias. Quiero pedirle a nombre de la Universidad de Guadalajara y a nombre del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de este centro
al licenciado Ricardo Romero nos haga favor de entregarle un reconocimiento que le otorga la universidad a nuestro ponente. En nombre de la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas y desde luego del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas, otorga el presente reconocimiento al maestro Juan Manuel Torres Barajas por su destacada participación con la conferencia Etapas del Sistema Acusatorio Adversarial, dentro del marco del 7º ciclo de conferencias, Teoría y Práctica del Derecho Económico en las Ciencias Sociales y Jurídicas, realizada el día 11 de abril de 2014 en las instalaciones de este centro universitario. Piensa y trabaja Zapopan, Jalisco, a 11 de abril de 2014, y firman el jefe de la división, doctor Jesús Arroyo Alejandro, y doctora Blanca Ramírez Silva Gutiérrez, jefe del departamento. Felicidades. Bien, jóvenes, con la seguridad que tenemos nosotros los maestros, de que los conocimientos que ustedes han adquirido y con la participación que han tenido en este ciclo de conferencias, la seguridad de que esos conocimientos van a ser debidamente aprovechados y utilizados en su vida profesional, siendo las 5 de la tarde con 45 minutos, se procede a declarar concluidos los trabajos de este 7º ciclo de conferencias, Teoría y Práctica del Derecho Económico en las Ciencias Sociales y Jurídicas. Felicidades.